Esta mañana, amados hermanos, hemos tomado el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos del 51 al 62. Y como tema, el costo por seguir a Cristo es de bendición. Ese es el tema para el día de hoy. Todos nosotros, como hemos escuchado en otras ocasiones y el domingo pasado, hablamos del seguir a Cristo. ¿Cómo seguir a Cristo? ¿Qué implica seguir a Cristo? Si hacemos un poquito de recordatorio el día domingo pasado, de los versículos del 23 y 24, el mismo Evangelio de Lucas, nos habla y nos dice que Jesús les dice a sus discípulos y hace una invitación al decirles: el que quiera venir en pos de mí. Esa es una invitación que nos hace, pero aparte de esta invitación, es una invitación con requisitos. Y los requisitos, lo que escuchamos hace unos momentos en el estudio, es negarse a sí mismo. ¿Y qué quiere decir esto? Despojarnos de nuestro ego, despojarnos de nuestro orgullo, despojarnos de nuestras vanidades, despojarnos incluso de nuestras iras, de nuestras prioridades, de poner a Dios en primer lugar, pero no forzando a los demás. Cristo, si se dan cuenta, aquí hace una invitación para todos y cada uno de nosotros, a que lo sigamos con un corazón sincero. Y vean ustedes, quiero leerles nuevamente el Evangelio de hoy, versículo por versículo. Dice así el versículo 51: cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Vean, aquí nuestro Señor Jesucristo se está preparando ya para hacer su obra, para llevar a cabo su obra. Pero antes de esto, al decir esta frase que dice, afirmó su rostro hacia Jerusalén, para ir a Jerusalén, quiere decir que Él se dispuso a ir directamente a Jerusalén para llevar a cabo esta obra, para llevar a cabo el mandato de Dios, el cumplimiento de Dios, el entregarse. Porque vean, dice el versículo 22, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Entonces, si nos damos cuenta, el ser discípulo de Dios implica una disponibilidad de obediencia, una disponibilidad de amar incluso lo que Dios manda. Aquí vemos a dos discípulos que fueron enviados por Jesús para hacer estos preparativos, pero su mirada de Jesús estaba únicamente en ir a Jerusalén, a cumplir. ¿Por qué no decirlo de esta manera? A pagar lo que Él ya había propuesto o lo que Él ya había dispuesto. La mayoría de los eruditos, amados hermanos, que están de acuerdo en este pasaje, vemos y ven a Jesús como un ejemplo, comunicando toda su voluntad, comunicando toda la voluntad del Padre. Pero ahora vemos, en esta parte, es casi lo similar a lo que Jesús hace en la Cuaresma, de mandar a sus discípulos a preparar una mesa para llevar a cabo esta Cuaresma, para llevar a cabo esta reunión. Y ahora nos dice a nosotros que debemos también de estar preparados, pero para seguirlo a Él. ¿Pero cómo vamos a seguirlo a Él? Dice el versículo 53 y 54: mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Vuelvo al punto de la disponibilidad. Vean, esta parte de estos versículos dan a entender que Jesús estaba dispuesto a ir a Jerusalén, pero no quería ir a otro lado el Señor Jesús, porque Él ya se había dispuesto a ir. Pero sus discípulos, al ver su semblante y pensar que era necesario cambiar, como quien dice, el rumbo de la historia, por eso le dijeron:
o pensaron incluso sus discípulos que estaba sucediendo algo en este momento. Por eso es que dicen, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Sus discípulos estaban pensando en ellos mismos, pero estaban pensando por Jesús y no estaban poniéndose en el lugar de Jesús. Al disponerse Jesús a ir a Jerusalén era porque tenía que cumplir el mandato. Tenía que cumplir, como lo dije hace unos momentos, la voluntad de Dios. Y el ser discípulo de Cristo, esto implica obediencia. Esto implica amar a Dios sobre todas las cosas. Implica un compromiso total, no un compromiso parcial. No un compromiso de que ahorita sí y mañana no. O como decía nuestro hermano en un estudio, sí, pero no. El Señor demanda o sí o no. Si es sí, es seguirlo en su totalidad, no poniendo excusas ni murmuraciones. Entregar todo al Señor, todo nuestro ser, toda nuestra persona, nuestro pensamiento incluso. Hace unos momentos hablábamos en el estudio de que Dios quiere a personas fieles, que no pongamos nuestros intereses antes que Él. Y el que es, porque dice la palabra de Dios en Gálatas 5, el que es guiado por el Espíritu se guiará y conducirá como el Espíritu Santo. Imitando a Cristo, imitando a Dios por medio de su palabra. El hecho de este pasaje, amados hermanos, nos hace preguntar, ¿puedo seguir a Cristo como Él quiere que lo siga? Esta pregunta nos la debemos hacer todo el tiempo. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, es un compromiso total. Y no se puede poner, como dice ahí, la mano al arado y voltear, porque causaría un desastre. Y ahorita les digo por qué. Vean, dice el versículo 55 y 56. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Qué quiere decir? Que los discípulos estaban diciendo según su pensar, ¿quieres que mandemos que desciendan, como dice aquí, descienda fuego del cielo, que los consuma? Los apóstoles estaban pidiendo a Jesús que les autorizara a hacer este tipo de estragos, porque pensaron que Jesús no quería ir a otro lugar, sino que Él quería ir a Jerusalén. Pero los apóstoles pensaron que los demás estaban portándose mal y por eso Jesús no quería ir. Por eso pensaron en sí, ¿quieres que pidamos que descienda fuego? Jesús los reprende diciendo, ustedes, dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Qué significa esto? Les da a entender y les dice, ustedes no saben lo que están diciendo. Yo no quiero que nadie se pierda, yo quiero que todos permanezcan, que todos sean salvados. A veces, amados hermanos, nos comportamos como estos discípulos, olvidándonos que nuestro Señor Jesucristo dice que quiere un compromiso total y que pensemos como Él. Obvio, la Biblia dice que nuestros pensamientos no son los de Dios, ni los de Dios son los de nosotros, pero Él quiere que nos comportemos como hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, no vamos a buscarle el mal a nuestro hermano, ni mucho menos le vamos a desear la muerte, porque eso no quiere el Señor. Por eso dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre, es decir, el Hijo de Dios, no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Todos y cada uno de nosotros tenemos ese compromiso. En el momento en que nosotros dijimos seguir a Jesús, es tomar esta cruz, seguirle, imitarle, amarle, ponerlo sobre todo en primer lugar. Y de esta manera también salvar a otras almas. Pero tal vez tú me preguntes, oye pastor, ¿y cómo yo voy a poder salvar a otras almas?
¿Cómo puedes tú salvar una alma que se ha perdido? Hace unos momentos también la palabra nos dice en Gálatas capítulo 6, ¿cómo lo vamos nosotros a restaurar al hermano perdido, a la hermana que está en su ego, al hermano o la hermana que está en sus prisiones personales? Y por qué no decirlo también espirituales, teniendo una lucha en que tiene que obedecer a Dios o obedecerse a sí mismo. De esta manera nosotros podemos salvar a las personas que están en esas prisiones. ¿Cómo? Proclamándoles la palabra, haciéndoles ver que la palabra de Dios es eficaz, que ha hecho cambio en nosotros, y de la misma manera no dar testimonio de nosotros porque a veces nos equivocamos, pero sí dar a conocer lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que seguirá haciendo si le seguimos. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo en el versículo 56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y vean, aún así dice, y fueron a otra aldea. ¿Pero a qué fueron? A seguir proclamando la palabra. Pero ahora vemos algo muy importante y muy claro. Aquí cambia ya el contexto. Vean el versículo 57 que dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Vean la declaración que está haciendo este hombre. Es la misma que nosotros hemos hecho. Al decirle, Señor, yo creo en ti, confío en ti, yo te seguiré. Pero es muy difícil, como lo dice nuestra hermana hace unos momentos. Es difícil cuando un hermano, una hermana te ofende, cuando un hermano, una hermana te golpea, cuando un hermano, una hermana o simplemente tu prójimo se porta mal contigo. Y tú quieres tratarlo de la mejor manera, no ofendiéndolo, no golpeándolo, no vituperándole. Quieres hacerlo mejor, pero dicen, es que no se deja. Ayúdame, como de una ocasión le dije a mi madre, ayúdame a ayudarte. Ayúdame a hacer más fácil tu vida. Si de por sí tenemos problemas todos, háblese de la casa, háblese del trabajo, háblese con los vecinos, háblese de cualquier tipo de problemas. Y todavía llega un familiar y nos lo hace más difícil. Por eso dice la frase esta, ayúdame a ayudarte. Ayúdame a convencerte que el amar, el seguir a Cristo es un compromiso que debemos optar y adoptar. No nada más de palabra, porque vean, dice aquí, 58, y les dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué entendemos en esta frase o en esta parte de la Biblia, en este versículo? Da a entender, cuando dice, las zorras tienen guaridas. Tú, amado hermano, amada hermana, tú tienes un lugar donde llegar. Tú tienes un lugar donde resguardarte. Y luego dice aquí, y las aves de los cielos nidos, una casa. Tú tienes una casa, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. En pocas palabras te lo digo así directo. Dios no quiere estar nada más en tu boca. Dios quiere estar en tu corazón, quiere tener un lugar en ti, donde reposar, donde estar, donde resguardarse. Y a lo mejor digas, ¿a poco Jesús necesita de mí? Es lo contrario, nosotros necesitamos de Él. Pero Él quiere estar con nosotros, por eso dice a su Padre, ven a Él, ven a tu Hijo, vengamos a tu Hijo y hagamos morada con Él, seamos uno en Él. Así como tú y yo somos uno, queremos también que Él sea uno con nosotros. Él quiere que estemos unidos, amados hermanos, que estemos unidos a Él, a su palabra, que los resguardemos a la Trinidad, a esa Trinidad en persona, que los resguardemos en nuestro corazón, que hagamos que el Espíritu Santo obre en nosotros, que hagamos que la palabra de Dios cause efecto también en nosotros,
y que la gracia y el amor de Dios siga prevaleciendo en todos y cada uno de nosotros. Entonces, al momento, vean en el versículo 59, y le dijo a otro, sígueme. Es lo mismo que nos dijo el domingo pasado. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Que no te importe si un hermano, otro hermano, la otra hermana no quieren seguir a Dios, no quieren seguir a Cristo, no lo quieren obedecer, que no te importe a ti. Lo que te debe de importar es tu salvación. ¿Saben por qué? Porque la salvación es individual. No le va a importar a Dios si tú le crees y el otro no. Por eso dice, Él vino a salvar. El que crea y sea bautizado será salvo. El que no crea será condenado. El que se quiere apartar se va a apartar. El que no quiere obedecer a Dios simplemente no lo va a obedecer. Pero dice la palabra de Dios que será condenado. Mas ahora nuestro Señor Jesucristo está haciendo otra mención, y vean qué es lo que dice en el versículo 60. Jesús dijo, déjalos que... me salté un versículo. Dice el 59, y le dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Ahí está poniendo una excusa. Le dice, sí te sigo, pero espérame. El sí, pero no. Deja que entierre y después te sigo. Está anteponiendo primero sus intereses. Y vean, ahora viene una segunda persona cuando dice, y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Ahí no está, le está diciendo muy claro, si me vas a seguir, sígueme, lo demás que no te importe. Una ocasión, cuando yo era militar, yo le dije a un capitán, ese día me castigaron, y yo le dije, solicito hablar con usted a solas. Me dice, concedido, pase a mi alojamiento. Cuando yo pasé, él se sentó muy campante y me dijo, ¿qué quieres hablar conmigo? Yo le dije, quiero solicitar estar en la cirugía de mi madre. ¿Qué le pasó a tu madre? No, pues tiene esta situación, un quiste del tamaño de una pelota, etcétera, etcétera. Me dijo, todo está bien, soldado, pero tienes un problema. ¿Eres médico? No, señor, no tienes nada que hacer. Deja que los médicos hagan su trabajo. En pocas palabras, dice, tú estás aquí, eres soldado del gobierno, tu madre va a ser atendida. Tú haz lo que tengas que hacer aquí. Es lo mismo que nos dice Dios. A ti que no te importe, tú haz tu trabajo. Sigue a Cristo. Despójate de lo que te estorba. Ama en primer lugar a Dios. Y si dices tener fe, vive la fe. ¿Y cuál es esa fe? Amar a Dios sobre todas las cosas. No tener en cuenta las vituperaciones que te dan o que te hacen los demás. Los rechazos, las malas palabras, las injurias. Tú ama a tu hermano, ama a tu prójimo. No entres en contienda, sino al contrario. Entre más te digan, más ámalos. ¿Por qué? Porque es lo que más necesitan. Ahora, dice el Señor aquí en el versículo 61, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero a los que están en mi casa. Y le dice Jesús, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es decir, que la invitación que Dios te hace es para que lo sigas, no importándote lo que ya dejaste. Es para una nueva vida, es para un cambio, para que dejes tu vieja vida de pecado y sigas a Cristo en una manera santa, en una vida de santificación, cumpliendo todos y cada uno de sus estatutos, amando a tu prójimo como a ti mismo, poniendo en primer lugar a Dios. Esa es la nueva vida. Por eso dice aquí,
Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si tú ya tomaste la decisión de seguir a Cristo, no voltees a tu vida pasada, a tu vida de pecado, o no regreses, porque va a haber muchos estragos. ¿Sí saben qué pasa cuando ponen el arado o las manos en el arado? Tienen que ir guiando ese arado, esa yunta o mulas que van al frente o bueyes jalando ese arado, deben ir haciendo un surco directo o derecho. Si lo sueltan o voltean hacia atrás, los animales se van desviados y el surco ya no queda derecho. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú sigues a Cristo, ponte una meta de seguirlo derecho en los caminos rectos de Dios. No voltees a tu vida pasada, porque tu vida pasada te dejó muchas heridas, muchos estragos, mucho pecado. Y si tú volteas atrás, te vas a desviar nuevamente y esa meta a la cual tú te habías fijado, te vas a perder. Por eso el Señor hace esta invitación desde el domingo pasado. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Sígueme, pero te doy estos requisitos. Sé fiel, sé amoroso, sé misericordioso. Y ahora escuchamos esta misma frase al decir, y sígueme. Sígueme quiere decir, imítame. Ve lo que yo hago, ve lo que estoy haciendo, ve lo que te doy, ve lo que te ofrezco. El Señor quiere que demos amor, ofrezcamos amor. El Señor quiere que demos fidelidad, demos fidelidad. El Señor quiere que mostremos bondad, demos bondad. Aquí, amados hermanos, nuestro Señor nos hace esta invitación de practicar y seguir sus pasos, no distrayéndonos, no desviándonos por prejuicios, por racionalismos, por todo lo que nos estorbe, sino quiere que nosotros le sigamos fielmente en su palabra, que fijemos la vista en lo espiritual, no en lo que nos convenga, sino lo que Dios nos ha ofrecido para ofrecer a los demás como nuestros hermanos. Y seguir a Cristo es tomar la cruz de cada día y seguirlo imitándolo en amor cristiano. Amén. Cristo edifica su iglesia y nos llama a vivir nuestra fe en comunidad. Si este mensaje te habló al corazón, te invitamos a dar el siguiente paso: congregarte, aprender y crecer junto con nosotros. Calle Washington 710, Centro 64000 Monterrey, NL, domingos 11:30 AM. Escríbenos si quieres visitarnos, eres bienvenido.